Pues hablaremos sobre estas guías. También hay otras asociaciones, la Asociación Europea de Diabetes, que también publicó un consenso en conjunto con el ADA para el manejo de diabetes. Con respecto a este tópico, no tengo, bueno, ningún conflicto de interés. Vamos a hacer un pequeño pasear entre todos estos temas de las generalidades. Hablaremos de la epidemiología, clasificación, la terapéutica y los algoritmos esperados de manejo, ¿no? Sobre las generalidades, nada más recordarles que la diabetes son trastornos metabólicos heterogéneos, al principio la glicemia crónica, la causa es una secreción de insulina alterada y es una alteración pancreática o por un efecto a nivel, una alteración en la célula beta pancreática o también por una alteración a nivel de la respuesta de la insulina, a nivel de su receptor, que le denominamos resistencia a la insulina. Esta alteración puede generar alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y proteínas, por la acción, ya sabemos, de la insulina, que es una completamente anabólica. Como criterios diagnósticos, la Asociación Americana de Diabetes, ya sabemos estos puntos de corte, pero bueno, digamos que se certifica. La glucosa en ayunas considera más de 126 miligramos por decilitro con un ayuno de 8 horas previas. O que sí me están escuchando, que me salió un... Doctora, sí se le escucha muy bien. Ok, bueno, Le solicitaríamos que tal vez podría desactivar su cámara para que mejore la señal, porque sí hay un poco de interferencia. Aunque ya se desactivó su cámara, doctora. ya se... Ya, ok, ok. Sí, doctora, Entonces, adelante. bueno, entonces se considera como glucosa de ayunas más de 120, mayor o igual a 126, ya se le considera como criterio diagnóstico de diabetes, o si los controles de glucosa de 2 horas después del test de tolerancia está más de 200 miligramos por decilitro, se lo diagnostica como diabetes, o si la hemoglobina glicosilada está mayor o igual a 6.5%. Y esto considerando si es que su laboratorio tiene certificación para hacer la correcta medición de la hemoglobina glicosilada, hasta donde puedo decirles, en nuestro país una certificación para hacer una correcta medición de la glicosilada, la usamos más como control que como medida diagnóstica. Esta está y debe estar estandarizado para el ensayo de SST, o también lo que solemos hacer más cuando no tenemos mucha cultura de la prevención y es encontrar a pacientes que tienen glucosas más de 200 con los síntomas clásicos, ¿no? La poliuria, polidipsia, polifagia. Siendo cualquiera de estos criterio suficiente para el diagnóstico de diabetes, recordar que la glicosilada también suele tener discordancias, así que hay que ver que un control de glucosa me sale 150 y la glicosilada me sale 5.4, o al revés, que la glucosa me salga 100 y la glicosilada me sale 8%, pero yo tendría que encontrar esa discordancia buscando una causa de esa discordancia, y lo más frecuente es que tenga alteraciones de la hemoglobina, ya sean las hemoglobinopatías, el propio embarazo, la deficiencia de glucosa fosfato, el VIH, la hemodiálisis, las transfusiones, incluso eritropoyetina. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es usar más bien los criterios del grupo. Recordar que la diabetes es una condición que cada vez está incrementando y que cada vez que hacemos nuestras predicciones, esas predicciones que se hicieron en el pasado, la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Ese es el mapa de la prevalencia mundial de diabetes para el 2021. Latinoamérica pinta de esta manera y nosotros estamos en el cuadro de menos del 6% de prevalencia de diabetes. Según el ENDES, la prevalencia es del 4.9% de personas con diabetes de más de 15 años. Esto es solamente con el autorreporte de diabetes. Se sabe, según un estudio del doctor Seclen en el año 2002, que la prevalencia de diabetes en nuestro país con una evaluación domiciliaria es del 7% a nivel nacional. También debemos recordar de que la costa siempre es la zona más afectada por la prevalencia de diabetes, y recordar también que la presencia de los ingresos económicos, la diferencia de los ingresos económicos hace una diferencia en la prevalencia de diabetes. Los de bajos ingresos económicos suelen tener menos, los de menos aparentemente más, y los de alto más riesgo, más prevalencia. Sin embargo, al hacer la evaluación comparativa y los números reales de comparación, nos damos cuenta que quienes estamos en el grado de los medianos ingresos estamos en el grupo de más riesgo de prevalencia de diabetes, justamente tal vez porque nos falta un poco de educación en dieta y estamos más sedentarios cada vez, ¿no? También hay una diferencia clara entre rural y urbano, y es que
la prevalencia de diabetes a nivel rural se mantiene estable en la predicción al 2045, a diferencia de la zona urbana, donde claramente hay una duplicación de la prevalencia de diabetes de aquí a 24 años. Otra cosa interesante a recordar es que la diabetes no diagnosticada está casi en la mitad de las personas. 1 de cada 2 adultos de diabetes no sabe que tiene diabetes. Es decir, de nosotros aquí, las personas que estamos reunidos, 1 de cada 2 es diabético. Así que nos miramos a los costados y a ver quién es, ¿no? No lo sabe. Eso es algo interesante reconocer. Y también es importante decirlo porque hay que buscar los factores de riesgo para hacer el tamizaje correcto de diabetes. Entonces, ustedes saben la clasificación, es un poco lo que viene refrendando la Asociación Americana de Diabetes sobre la clasificación de diabetes. Saben ustedes la diabetes tipo 1, que básicamente es la destrucción autoinmune de las células beta con deficiencia absoluta de insulina, y así incluye lo que llamamos la diabetes tipo LADA, que es un tipo de diabetes autoinmune latente de la adultez, ¿no? Que no se presenta clásicamente como es la diabetes tipo 1 de la clasificación, la presentación clásica. La diabetes tipo 2, reconocida por contexto de resistencia a la insulina y con un síndrome metabólico, donde la pérdida progresiva no obtiene de la secreción inadecuada de insulina. Tenemos las diabetes de otro tipo de causa, las monogénicas, las asociadas a enfermedades del páncreas exócrino, inducido por químicos o medicamentos también, y la conocida diabetes mellitus gestacional, que es un tipo de diabetes diagnosticada en el segundo y tercer trimestre de la gestación, que no fue evidente antes de esto. Entonces, nada más recordar, la diabetes tipo 1 está mediada directamente por una reacción autoinmune, es una reacción celular de las células beta pancreáticas, en una insulinitis, aparición de otros anticuerpos y el desarrollo de apoptosis, que finalmente decanta en la destrucción de las células beta pancreáticas, generando necesidad de insulina. Entonces, la diabetes tipo ya se las cataloga como 3 estadios. El primer estadio le llamamos el estadio donde no hay alteraciones de la glucosa, ni de la glucosa basal, ni de la glucosa postprandial, pero sí tenemos anticuerpos positivos. Y ustedes me dirán, bueno, pues nosotros no medimos anticuerpos de nuestros pacientes. Pues la guía ya nos dice de que si no tenemos criterios de investigación para buscar anticuerpos, podemos medirlos, o si tenemos familiares en primer grado, también podemos hacer un tamizaje con anticuerpos, midiendo anticuerpos anti-insulina, anti-GAD, antígeno islote 2 o transportador del zinc, de la C8. También está el estadio 2, donde ya tenemos los clásicos criterios de prediabetes, que los vamos a mencionar posteriormente. El estadio 3, donde ya es una diabetes clara. En la diabetes tipo 2, saben de que hemos progresado mucho en el estudio de la fisiopatología, y lo pongo en colación porque próximamente lo vamos a mencionar para el manejo de la diabetes, y es que inicialmente eso es una diapositiva del doctor de del año 87, donde nos mostraba el triunvirato en la patogenia de la diabetes, ¿no? Y básicamente uno sabía de que la hiperglicemia se generaba por una alteración de la secreción de la insulina en el páncreas, un aumento de la producción de glucosa en el hígado y una disminución de la captación en la glucosa. Luego progresamos a lo que denominaron el ketominoso, es decir, encontramos 8 lugares donde se puede alterar para generar hiperglicemia. Y es que empezamos a detectar que el páncreas, por ejemplo, no solamente se altera por una alteración, por un problema en la secreción de insulina, sino también por un incremento en la secreción de glucagón. También tenemos la alteración no solamente entonces del músculo, sino también tenemos alteración a nivel de la grasa con incremento de la lipólisis y resistencia a la insulina. Tenemos un efecto a nivel del riñón con una actitud conservadora de glucosa por parte del riñón, defectos de los neurotransmisores. Ya conocíamos la labor del hígado, y este efecto denominado el efecto incretina, que tantos beneficios nos ha traído en términos de medicamentos últimamente, con grandes beneficios que vamos a mencionar a continuación, que es el uso de del GLP-1 y del GIP. Y finalmente ahora ya tenemos que llamamos el 11 Gregio, que vendría una fisiopatología más completa hasta ahora, y donde ya encontramos, aparte mencionadas, encontramos una disminución de la inmune, que tenemos inflamación que produce también glicemia, también alteraciones de la microbiota intestinal con la posible disminución de la secreción de GLP-1, y también una alteración a nivel del estómago con incremento de la tasa de absorción de azúcar. Es decir,
Ya tenemos cada vez más mecanismos de acción donde podemos ir buscando, de hecho se han ido investigando con cada vez más asiduidad la presencia de algún medicamento terapéutico que nos ayude a optimizar la vida, la calidad de vida y sobre todo la sobrevida de nuestros pacientes con diabetes. Para el tamizaje para diabetes, nosotros, como les decía, la mitad de las personas con diabetes no saben que la tienen, así que es importante reconocer que quiénes somos los que debemos hacer los exámenes, ¿no? Entonces, el primer criterio es ustedes tienen índice de masa corporal 25 y tienen algún familiar de primer grado con diabetes, pues hay que hacer chequeo, alto riesgo de etnia, nosotros de población latinoamericana, alto riesgo, así que si más de 25, sí o sí, todos nosotros vamos a hacernos un tamizaje. Historia de enfermedad cardiovascular, si tienen hipertensión, si tienen alteraciones de los lípidos, el síndrome ovario poliquístico, la propia inactividad física, nosotros que estamos sedentarios, hemos estado por lo menos unas 8 horas al día, ya catalogamos como población sedentaria. La clínica de resistencia a la insulina, como pueden observar aquí en la lámina, la clásica cantosis nigricans y la presencia de acrocordones también son característicos de la resistencia a la insulina. La prediabetes, es decir, un paciente que se le hace un examen de rutina y las glucosas están en 100 a 125, o las glucosas de 2 horas después de un test de tolerancia está entre 140 o 200, o su glicosiladas más de 5.7%, se recomienda que en este grupo de personas hagamos un tamizaje anual para buscar diabetes de manera activa. Todas las mujeres que han tenido diabetes estacional se deben hacer un tamizaje de por vida por lo menos cada 3 años. Todos los que estamos mayores de 35 años, todos debemos hacernos un tamizaje de diabetes. Eso sí, ahora que hace unos años se consideraba el punto de corte 45 y ahora sí ya estamos metidos todos por encima de los 35. Y el quinto criterio son las personas con VIH. El tamizaje se puede hacer basado, como vieron, según edad, a través de criterios que pueden ser derivados de edad, derivados del índice de masa corporal, derivados de los factores de riesgo. La ELE, que es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, nos dice que debemos empezar centrados en las complicaciones derivadas del sobrepeso en la diabetes. Y nos dicen, primero empieza con el índice de masa corporal. Esto puede ser debatible porque bueno, sabemos nosotros que el índice de masa corporal no necesariamente nos indica el nivel de adiposidad, sino de pronto podría ser mejor la circunferencia abdominal, pero bueno, ellos decidieron hacerlo de esta manera. En base a esto, empiezan a hacer un estadiaje de que la severidad de nuestros pacientes. Entonces, si es un paciente estadio sin complicaciones, es decir, es un paciente sin complicaciones, implica que no tiene sueño, no tiene síndrome de ovario poliquístico, no tiene albuminura, no tiene hipertensión, no tiene dislipidemia. Si tiene por lo menos una de estas complicaciones, está en el estadio 2, y si tiene más de una, incluyendo una severa, que puede ser infartos cardiovasculares, algún evento cardiovascular, ya estaría en el estadio 3. Y según esto, pues vamos a ir evaluando cada una de estas áreas. Y ya, como se dan cuenta, ya hablamos solamente médicas, que no hablamos de una serie de pasos dentro de ellos, y el cual sabemos el eje nutricional, que debe ser guiado por una nutricionista con una dieta estructurada y planificar la dieta, ¿no? La actividad física no solamente es decirle, haz ejercicio, sino hay que prescribir la actividad física y estructurar el programa de ejercicio. La calidad del sueño, que antes la teníamos como en estudios, pero ahora ya está en una guía de práctica clínica, y es necesario recordarle a nuestros pacientes la higiene del dormir por lo menos de 6 a 8 horas, más de horas tampoco se recomienda, menos de 6 horas tampoco. Si es que hay alteraciones mayores, hay que referir al paciente a un estudio de mayor complejidad para evaluar polisomnografía, por ejemplo. Hay que hacer una evaluación de los pacientes por si tienen algún trastorno de la salud mental o alguna farmacodependencia, y luego ya nos ponemos a evaluar los medicamentos. ¿Es necesario que los pacientes reciban medicamentos para perder o no? Y finalmente también evaluamos las opciones, es decir, no mejor con medicamentos, y podemos tener intervenciones tipo cirugía bariátrica o denominada cirugía metabólicas. Eso es en cuanto a la diabetes tipo 2. En la clasificación, también habíamos mencionado dentro de la clasificación las diabetes asociadas a la fibrosis quística, que es una diabetes asociada también a las alteraciones exócrinas del páncreas. Y se dice que ese tipo de pacientes nosotros tenemos que hacer un test de tolerancia oral a la glucosa desde los 10 años de edad en todas las personas con diagnóstico de fibrosis quística.
La glicosilada no está recomendada para el tamizaje y a partir de de los 5 años posteriores al diagnóstico de diabetes con fibrosis cística se recomienda el control anual de complicaciones de la diabetes. Seguramente ustedes también tienen pacientes con diabetes o trasplante, pues a ese tipo de pacientes necesitamos realizarles un tamizaje, sobre todo cuando ya están estables. Cuando el tratamiento inmunosupresor está estable y hay una ausencia de infección, se recomienda hacer un test de tolerancia, que es el método preferido. Dentro de los otros síndromes que le llamamos los síndromes monogénicos de la diabetes, que vendrían a ser las formas menos frecuentes de diabetes, está la diabetes neonatal, que se presenta en niños menores de 6 meses, y es que no han tenido un estudio de pruebas genéticas previas, pues se recomienda realizar un estudio, así sea que tenga 40 años el paciente y ya ha sido diagnosticado de diabetes antes de los 6 meses, pues ese tipo de paciente debe realizarse una prueba genética. Aquellos adultos o niños jóvenes sin diagnóstico claro si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, y que generalmente muchas ramas o muchas líneas familiares con gente de diabetes, muchas generaciones, porque se habla del MODY como una herencia autosómica dominante, deben someterse a pruebas genéticas para MODY. Y aquí tienen las presentaciones, que son las primeras 4 formas de presentación de la diabetes MODY con diferentes formas de presentación, y aquí las son los genes asociados a la diabetes neonatal. La diabetes gestacional, nuestro último tipo de diabetes, está asociada a factores de riesgo. Se recomienda realizar un tamizaje de las 24 y 28, el momento mayor resistencia a la insulina, si previamente no se les había diagnosticado diabetes o si tienen alto riesgo en el embarazo actual. Actualmente se recomienda de que antes de las 15 semanas ya estemos buscando, midiendo glucosa, sobre todo en personas con factores de riesgo, aquellas mujeres con síndrome ovario poliquístico, con obesidad, con resistencia a la insulina. Evaluar estas alteraciones tempranas de la glucosa con glicemias en 125, considerarlas sospechosas y glicosiladas por debajo de 105 al inicio de la gestación. La diabetes estacional se hace en estos criterios vamos a hacer según la guía. Antes nos daba solamente la estrategia de un paso, ahora nos dice que podemos usar las 2 estrategias. Particularmente uso esta estrategia, que es la estrategia de un paso, y en esta estrategia recomendamos de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, con un ayuno de 8 horas, y si cumple alguno de estos criterios se considera diabetes estacional. ¿Cuáles son? Si la glucosa en ayuno es más de 92, si la está más de 180 o a las 2 horas está más de 153. Si solamente tiene uno, ya se diagnostica como diabetes estacional. Y en la estrategia de 2 pasos, que es un poquito más engorrosa, el primer paso consiste en dar una carga de 50 gramos, nos dice que no es necesario que tenga el ayuno de 8 horas, medir la glucosa a la hora después de eso, y si nos sale más de 130, más de 135, más de 104, realizar un test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Y para ellos el diagnóstico de diabetes gestacional está dada si es que cumple más de 2 criterios, es decir, si hay una vale más de 95, una hora después la toma el líquido azucarado me sale más de 180, 2 horas más de 55 o 3 horas más de 140, ahí recién hacen el diagnóstico de diabetes gestacional. Con respecto a la terapéutica, ustedes seguramente ya han leído mucho acerca de la terapéutica del manejo de diabetes, no es una charla para demorarnos en esto, pero sí recordarles las alternativas que todos nosotros tenemos en los hospitales, en nuestras clínicas, la metimina, nuestra biguanida, nuestro caballito de batalla de hace muchos años. Sabemos que tiene alta eficacia, poco riesgo de hipoglicemia, se sabe que su efecto es neutro, pero potencialmente moderado en la pérdida de peso, un potencial beneficio en los eventos adversos cardiovasculares, pero no tiene otro beneficio en falla cardíaca, por ejemplo, o enfermedad renal. Es más, cuando ya la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 35, se suspende la medicación. Los eventos adversos más frecuentes son gastrointestinales y sabemos que es medicación barata. Tenemos la otra alternativa que tenemos casi todos, que es las sulfonilurias, ¿no es cierto? La glimepirida, glibenclamida, que como lo ven están como a la final de mi tabla, que está aquí penúltimo. Es con una eficacia alta, porque mejora las glucosas, pero con un alto riesgo de glucosa, aumenta los niveles de peso, tienen un efecto neutro sobre los eventos cardiovasculares y tienen eventos adversos asociados a las glucosas bajas. Es un de bajo costo también.
En segunda línea tenemos los niveles de SGLT2. Recordarán que a partir del octeto minuto tenemos a la riñón como un actor importante en la patología de la diabetes, y al inhibir la glucosa, el transportador de sodio-glucosa, tenemos también de que va a tener el efecto glucosúrico, con lo cual también nos permite pérdida de peso, mayor diuresis, y con ella hemos tenido menores hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Asimismo, tiene un beneficio la progresión de enfermedad renal por culpa dentro de ellas la canagliflozina, la dapagliflozina y la empagliflozina. Eventos adversos, hemos visto riesgo de acidosis diabética asociados a generalmente euglicémico. Tenemos también alteraciones del tipo infecciones micóticas genitales. Recuerden que la orina va a salir dulcecita, las bacterias de los hongos les encanta el azúcar, así que si es que el paciente no tiene una correcta limpieza, higiene genital, probablemente tenga más chance de hacer complicaciones, aunque a pesar de tener la higiene a veces también sucede esta complicación. Recordar que como vamos a tener efecto glucosúrico, vamos a tener un volumen urinario mayor, con lo cual es necesario que el paciente se hidrate de esa manera. Tenemos los análogos de GLP-1, estos análogos del péptido parecido al glucagón, al receptor del péptido parecido al glucagón, son de alto costo, son alternativas subcutáneas. En el país contamos con la liraglutide. Esta liraglutide la contamos en lapicero de la dosis, el dosificador del lapicero viene en 0,6, 1,2, 1,8 para diabetes. Este efecto importante en la disminución del peso, tiene alta eficacia, no tiene hipoglicemias, ayuda a perder peso, no tiene un efecto sobre la falla cardíaca, pero sí sobre efectos adversos cardiovasculares de tipo infartos cardíacos, incluso cerebrovasculares. El beneficio está demostrado con dulaglutide, liraglutide, semaglutide. Es neutro con exenatide y lixisenatide. Nosotros tenemos dos de estos, el glutide de aplicación semanal y liraglutide de aplicación diaria. Dentro de estas medicaciones son cutáneas, y los eventos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, estreñimiento, náuseas, vómitos, a veces cefalea, que son de lo más frecuente. Lo infrecuente, pero que se considera relevante, es el riesgo de los tumores de las células C, pero se ha visto solamente en pacientes en roedores, no en personas, no en humanos. Tenemos también los llamados agonistas duales de GLP-1 y de GIP, que es el último llamado tirzepatide. Tiene este alto beneficio en la eficacia en las controles de glucosa, ayuda a perder peso mejor que las otras alternativas, y todavía está en investigación su beneficio sobre eventos cardiovasculares, eventos sobre la progresión de la enfermedad renal. Y sus eventos adversos son parecidos a los eventos adversos de análogos de GLP-1. Los inhibidores de FP4, que ya los hemos usado buen tiempo, pero lamentablemente ese tipo de medicamentos son la verdad simples, son muy fáciles de manejar, nos dan un control eficacia intermedia, no hacen hipoglicemias. Lo que sí es que no genera un efecto sobre el peso, tiene un efecto neutro en el peso. No tienen un efecto tampoco en la progresión de enfermedad renal, ni tampoco enfermedad cardiovascular. Y como eventos adversos, pues la verdad es que no hemos visto muy severos, ninguno ha tenido por ahí que algunos eventos alérgicos sí se pueden presentar, pero después muy poco frecuente los eventos adversos. Las tesamidinedionas, la única alternativa actualmente es la bioglitazona, que tiene eficacia alta, con bajo riesgo de hipoglicemia, su efecto es neutro. En cuanto a eventos adversos cardiovasculares, sus eventos adversos pueden estar asociados a falla cardíaca congestiva o retención de líquidos, por eso es que casi no la usamos, excepto en algunos casos específicos por el beneficio en NASH. Y finalmente nuestra insulina, que sabemos que es nuestra salvavidas en caso de insuficiencia pancreática completa, y tenemos los análogos y los humanos. Entonces, un pequeño recordar y nada más de nuestras alternativas. Ahora, ¿qué es lo novedoso, digamos, de estas guías? La novedad de las guías es que ya no solamente se prestan atención, nos prestamos mucha atención siempre en los medicamentos, en cuáles son cuál es el costo, cuáles sus eventos adversos, cuál es su beneficio en términos de disminuir complicaciones a largo plazo.
sino también ya nos ponemos a pensar en que el objetivo del cuidado es prevenir complicaciones, pero también optimizar la calidad de vida. Y esto lo vamos a lograr siempre y cuando entendemos al paciente y siempre y cuando nos ponemos del lado del paciente, es decir, y también hacemos un seguimiento de lo que les estamos dando. A veces iniciamos una medicación y esperamos de que la medicación haga su trabajo y nosotros no lo vamos a ver en 6 meses. Es importante siempre empezar el control glicémico centrado en la persona, ¿no? Es decir, evaluar las características principales de la persona y para ello tengo que reconocer sus prioridades individuales, el comportamiento del estilo de vida. Entonces, ahí tenemos evaluar las características principales, las prioridades individuales, el comportamiento, qué comorbilidades ya tiene el paciente, cuáles características clínicas, cuántos años tiene, el peso, importante saber sus problemas, qué motivación hay, no hay motivación, está con depresión, trastorno de la cognición, cuáles son los determinantes sociales. Es importante reconocer esto también en estas guías que nos hacen hincapié en la seguridad alimentaria, ¿no? Si yo le digo al paciente, vas a comer una señora ensalada de verduras y de pronto, pues no, llego a la casa y solamente voy a tener pan, chancay, lo que tengamos a disposición, digamos, un poco dado y aterrizado en las indicaciones que vamos a dar, ¿no? Considerar factores específicos que impacten en la elección del tratamiento, como cuáles son los objetivos que yo deseo con este paciente en cuanto a peso y a glucosa, cuáles son los factores fisiológicos subyacentes, el perfil de eventos adversos de la medicación, lo que más o menos hemos tratado de hacer en nuestras consultas, ¿no? Utilizar una toma de decisiones compartida para crear un plan. Es decir, no solamente es cuestión de que el médico indica una medicación, sino que yo tengo que evaluar las fortalezas de la persona, comunicarme con la persona, que entienda si va a tener un evento adverso, es necesario que se manejar ese evento adverso o prevenir el evento adverso. Hay que concordar un plan. Y la idea de concordar un plan es que sea un plan específico, que sea medible, lograble, que sea realista y que le demos un límite de tiempo para lograr ese peso. Va a perder usted en un mes por lo menos 2 kilitos. Está bueno. Por lo menos su glucosa en estos últimos meses, el 50% por lo menos debe estar entre 100 y 140 en ayunas. Entonces, vamos planteando objetivos a corto o mediano plazo. Hay que implementar un plan porque hay que asegurar que hay un revisor regular. Yo sé que todo esto nos suena que es un sueño, ¿no? Porque tanta gente tiene el manejo de la diabetes, pues la idea es que debería ser de esta manera y si es que no la hay, pues en algún momento tratar de implementarla, ¿no? Proveer soporte y monitoreo del bienestar emocional, comportamiento, salud, estilos de vida, tolerabilidad de la medicación, revisar y concordar el plan de manejo. O sea, no es solamente indicarlo y ya, me despedí. Hay que reevaluar al paciente y ver si es que está cumpliendo, y ese trabajito de evaluar si es que la medicación está haciendo su trabajo o no y el paciente está logrando sus objetivos o no, se hace por lo menos 1 o 2 veces al año. Entonces vamos con nuestros algoritmos de manejo. Entonces, en base a eso, nuestra diapositiva se quedó ahí. En base a eso que les decía yo, el paciente diabético se encuentra ante una vida difícil, ¿no? Porque hay que ver medicaciones, hay que ver estilos de vida, hay que ver actividad física, pero también tengo una vida, ¿no? También tengo que cuidar a mis hijos, tengo que trabajar, entonces siempre es importante ponerse del pie a los zapatos del otro lado porque la persona con diabetes es como ser cualquiera de nosotros y necesitamos que todos estemos así de educados para que el paciente logre tener éxito, ¿no? Entonces, para la evaluación y plan de tratamiento hay que evaluar el riesgo de complicaciones de diabetes, que es un poco ya más aterrizado, esto es lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes, nos dice hay que evaluar el riesgo de complicaciones de diabetes, para ello de cardiovasculares, historia de falla cardíaca, factores de riesgo cardiovascular y evaluación de riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años. Para eso existe un calculador de riesgo que pueden encontrar en la aplicación del Medscape en sus celulares. El estadiaje de enfermedad renal crónica, que lo pueden hacer también a través de la guía CADIGO o a través del EPI-CKD, que es solamente para tasa de filtro glomerular, o también a través de la guía CADIGO. Evaluamos el riesgo de hipoglicemia, evaluamos la retinopatía o la presencia de neuropatía, y para la evaluación de riesgo de hipoglicemia tenemos estos criterios: si el paciente usa insulina, si usa un secretagogue de insulina como las sulfonilureas, si tiene falla renal hepática, si la duración de la diabetes es mayor de 10 años, si es un adulto frágil, alteración cognitiva, si es que tiene polifarmacia o tiene eventos adversos previos de hipoglicemia, pues y es un paciente con alto riesgo de hacer nuevamente hipoglicemias.
Hay que referir a un manejo inicial por oftalmólogo, por lo menos una vez al año, planificación familiar según el de fertilidad de la mujer, nutrición para terapia nutricional médica, educación y soporte de autocontrol de la diabetes, odontólogo para el control dental y periodontal, profesional de salud mental según sea necesario, audiología según indicación, servicios sociales o para también manejo de problemas comunitarios. Algo interesante en la evaluación de riesgo de complicaciones también es la evaluación de la esteatosis hepática, y para eso recomienda la guía el uso de un score que se llama score NAFLAT, que también lo pueden ubicar como aplicación, donde usted tener un score determinado por la TGO, TGP, plaquetas, edad, presencia o no de diabetes, y les va a dar un riesgo bajo, intermedio o alto, y según ello se solicita una elastografía. En nuestro medio, pues yo particularmente no solicito. Yo misma solicito la interconsulta, yo no solicito el FibroScan, prefiero mandarlo a gastroenterología. Seguramente hoy van a tener la charla con la doctora Cris Rodríguez y van a hablar más largo y tendido sobre el tema. Entonces hay que plantear nuestros objetivos y hay que plantear el manejo terapéutico finalmente, ¿no? Y en base a estas complicaciones. Entonces, el plan, mi objetivo, nuestro objetivo va a ser, ¿cuál es mi objetivo de glicosilada? Que 6.5, que 7%, que 8%. ¿Cuál es mi objetivo de glucosa basal? Generalmente recomendamos un rango. ¿Cuál es el tiempo en rango? Que vamos a hablar ahora de este nuevo parámetro que se reconoce en el monitor continuo de glucosa, que si tiene hipertensión hay que establecer un objetivo de presión arterial, el objetivo de autocuidado de diabetes, el plan de manejo terapéutico o el manejo de estilo de vidas, con terapia farmacológica hipoglicemiante, según los adversos que ya, o comorbilidades que ya tiene nuestro paciente, y usar la tecnología, los monitoreos de glucosa, que pueden ser a través de monitor continuo de glucosa, los dispositivos de administración de insulina, y también hacer la referencia a los médicos que correspondan. Esta charla sí se la puedo pasar por PDF para que la revisen, porque aquí es más para ustedes, tal vez estudiantes de medicina que quieran hacer una buena historia clínica, y generalmente también para los médicos generales o tal vez nosotros mismos, para hacer una buena historia clínica de los pacientes diabéticos, hablar de la historia de la diabetes, historia familiar, la historia de las complicaciones de la diabetes. Hay que hacer los factores de comportamiento, cuáles son sus patrones alimentarios, que si hace ejercicio o no, la actividad, los patrones del sueño, si fuma o tiene abuso de sustancias, qué medicaciones está usando. Realmente, si se dan cuenta, todos estos cuestionarios son los que nos buscan con cada consulta. En el examen físico, la presión relevante, el peso, el índice de masa corporal, pero también, si se dan cuenta, esta revisión de los pies como característica importante en nuestros pacientes con diabetes, a evaluar la neuropatía con el monofilamento de 10 gramos, por lo menos lo hacemos anualmente. Evaluación de los pulsos pedios y tibiales posteriores, por lo menos una vez al año. Y los exámenes de laboratorio, que son un perfil que solemos solicitar, que va desde glicosilada, perfil lipídico, perfil función hepática, albúmina, creatinina, TSH, vitamina B12, sobre todo en pacientes que usan formina, el potasio en los pacientes con inhibidores de la IECA-2 con diuréticos. Entonces, terminando así, más o menos vamos empezando a desglosar cada cosita. En cuanto a la terapia médica nuclear, la terapia médica nutricional, hablamos sobre la efectividad de la terapia nutricional, y es que la efectividad va a depender de que individualicemos, de que tengamos una nutricionista o algún educador en diabetes, que sea educador en diabetes ayuda mucho más, que debería ser cubierta esta terapia por las aseguradoras u otros pagadores, ¿no? A nivel privado sabrán que a veces la nación no lo cubre. El balance de energía para todos los pacientes con sobrepeso, obesidad, modificar el comportamiento para lograr pérdidas por lo menos del 5%. Los patrones de comida, no hay un patrón claro, no existe esa dieta para diabéticos, sino que siempre hay que individualizar. Lo interesante es que tenemos que reducir la ingesta de carbohidratos totales, es más efectivo para optimizar las glicemias. De los carbohidratos son los carbohidratos densos, altos en fibra. Hay que enfatizar el uso de vegetales que no sean algodón, frutas, legumbres, granos enteros, lácteos sin contenido de azúcar, y minimizar alimentos con azúcar añadido. En cuanto a las proteínas, sabemos que las proteínas incrementan la respuesta a la insulina sin incrementar el glucosa, con lo cual incrementan el gasto calórico, así que ayuda mucho para también la pérdida de peso. La grasa dietaria es un patrón dietario de comida mediterránea alta en grasa,
monoinsaturada y poliinsaturada podrían mejorar el metabolismo de la glucosa y disminuir el riesgo cardiovascular. Así como las comidas ricas en ácidos grasos de cadena larga, se ha visto que pueden reducir los riesgos cardiovasculares. En cuanto a los micronutrientes, si se pregunta el magnesio, si la vitamina D, que la canela tiene eventos, tiene mejorías, si el cromo tiene un efecto sobre las glicemias, la respuesta es que no hay evidencia clara en el control glicémico. Donde sí se ha encontrado cierta evidencia es que hay riesgo para algunas personas con el suplemento de betacarotenos, por tanto no lo recomiendan. Sobre el alcohol, pues la guía dice con moderación. La idea es no consumir alcohol, pero bueno, si se consume con moderación, no va a pasar nada, no más de una porción por día en mujeres, no más de 2 en hombres. El cuidado básico es con las hipoglicemias, así que si tienen un paciente que va a beber alcohol, le quieren dar una recomendación, mídase la glucosa después de haber ingerido alcohol para que pueda dormir con su glucosa estable. Limita el consumo de sodio menos de 2.300 miligramos por día. Y sobre los endulzantes no nutritivos en diabetes, nos dice que no hay evidencia de que las bebidas endulzadas sin calorías sean una alternativa viable al agua, es decir, no la recomiendan ni sí ni no, así que según la guía para diabéticos no lo recomiendan tampoco. En cuanto a la actividad física en niños, tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2, nos dicen, dale 60 minutos por día de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa, es decir, que sude el paciente con fortalecimiento muscular y óseo 3 días por semana. En pacientes adultos diabéticos tipo 1 y tipo 2, por lo menos 75 a 150 minutos por semana aeróbica de intensidad moderada, pero si no lo podemos dar, por lo menos interrumpir el periodo de sedentarismo. Si nosotros estamos sentados desde la mañana, cada 30 minutos nos paramos, nos estiramos, hacemos los estiramientos, por lo menos intentamos caminar. La intención es romper el sedentarismo cada 30 minutos. Y en adultos mayores recomienda mucho la flexibilidad y el equilibrio 2 o 3 veces por semana con ejercicios tipo yoga o tai chi. En general, lo que nos dice como recomendación B es que las actividades no se o las actividades no sedentarias como caminar, hacer tareas domésticas, hacer jardinería, natación y baile, es decir, muévase, señores. Eso es lo que tenemos que decirles. Y en cuanto a la referencia a la salud mental, recomendamos utilizar, bueno, la guía recomienda utilizar herramientas visuales para los síntomas depresivos, de ansiedad, de miedo a la hipoglicemia o alteraciones cognitivas. Recuerden que cada herramienta que ustedes quieren implementar en sus pacientes deben ser validadas por su centro o a su ciudad, por lo menos, para que puedan ser usadas. Sospecha o síntomas de desórdenes alimentarios en esos pacientes que sospechamos de anorexia nerviosa, de bulimia, de trastornos por atracón, omisión intencional de insulina, que también hemos tenido casos, sospecha de enfermedad mental seria, dificultades en el autocuidado, hospitalizaciones frecuentes por cetoacidosis diabética, falla en el comportamiento autocuidado en la diabetes, y también, esto es un dato interesante, que antes y después de una cirugía bariátrica o metabólica hay que mandarlos a salud mental. Entonces, el manejo integral de la diabetes han creado este 24, donde nos, ojo, caminemos el sol, incremento de 500 pasos por día, disminuyendo al % de cardiovascular, movilidad y mortalidad por todas las causas. Si caminas 5 a 6 minutos de caminata vigorosa por 4 años, esto incrementa tu expectativa de vida. Hay que romper el sedentarismo. Cada 30 minutos nos movemos. Caminatas lentas, resistencias simples mejoran el control del azúcar. Lo otro, hay que sudar para que sea actividad moderada, vigorosa, por lo menos 150 minutos por semana, que 3 veces por semana sean algo de resistencia, no pasen más de 2 días entre día y día de actividad física. El fenotipo de sarcopenia y diabetes es único. La necesidad por fragilidad es a menor edad, es decir, si es que tu paciente tiene 50 años, probablemente su distribución de la grasa y del músculo tenga una distribución de una persona de 60 años. Hay que fortalecer actividad, resistencia física, mejora la sensibilidad a la insulina y la glicemia, por eso es que recomiendan tai chi y yoga para flexibilidad y balance. Algo interesante, dormir, lograr el sueño ininterrumpido, consistente, también en fines de semana, ojo para todos, tomen nota este fin de semana. Cantidad, ni muy largo ni muy corto. 8 horas no se considera bueno, menos de 6 horas tampoco. Impacta negativamente sobre la glicosila, la calidad del sueño, sobre todo si es irregular. Hay pobre control glicémico, pero se ha visto que tiene más relación, bueno, con el insomnio, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y con las piernas inquietas. El cronotipo, se ha visto que los que son el cronotipo nocturno, los búhos, son más susceptibles a inactividad y mal control del azúcar en comparación con los madrugadores, ¿no? Que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, y estas
una ficha resumen de los beneficios que puede darles caminar, sudar, estirar, fortalecer, dormir. En cuanto a la evaluación de la glicemia, recomendamos la evaluación con la glicosilada que ya habíamos mencionado. Le decimos glicosilada nosotros, pero realmente el nombre correcto es glicada. Son dos procesos bioquímicos diferentes, pero vamos a seguir con nuestra costumbre. Con el tiempo, también con el tiempo y el indicador de la glucosa de ayunas, por lo menos se hace 2 veces al año si es que tu paciente esté estable. Si el paciente no esté estable, la recomendación es que mínimo sea semestralmente. Como dice la Asociación Americana de Endocrinólogos y Clínicos que estamos con buen control, nos dice que, este es del ADA, que si la glicosilada está menos del 7% se considera buen control, si la glucosa preprandial está entre 80 y 130 es buen control, y si la glucosa postprandial es menos de 180 es buen control. Es postprandial 1 o 2 horas después de haber la comida. ¿Y a qué nos referimos con el tiempo? Aquí vamos a hablar de algo que se llama el monitor continuo de glucosa, que ya tenemos a disposición en el país. Este monitor que tenemos a disposición es el de libre, freestyle libre. Este dispositivo tiene un coste de 250 soles. El botoncito que ustedes pueden ver en el brazo del paciente dura 14 días y este dispositivo que es el lector cuesta otros 250 soles y lo tienen a disposición y también cuesta otros 250 soles y es un solo gasto, digamos, ¿no? El monitor debe tener informes estandarizados, tiempo en rango asociado con riesgos de complicaciones vasculares y con evaluar el control y debe usarse para el control glicémico. Hay otros parámetros como es el tiempo debajo del rango, el tiempo encima del rango, que son útiles para la evaluación del plan del tratamiento. Entonces, este es el resumen estándar que nos dan los monitores continuos de azúcar. Y primero que hay que notar de que dura 14 días, va a medir la glucosa cada minuto, por eso se llama medidores intermitentes de glucosa. Debe estar activo por lo menos el 70%, y consideramos este tiempo rango, es que debe estar por lo menos más del 70% del tiempo entre glucosas de 70 a 180 para considerarlo tiempo en rango. Si es que las glucosas están entre 181 y 200, debe estar menos del 25% y muy alto, menos del 5%. Bajo, menos del 4% y muy bajo, menos del 1%. Eso aplica para las personas con jóvenes, ¿no? Entonces, cada objetivo va distinto. Y la variabilidad glicémica debería ser menos del 35%. Este es otro resumen estándar. Permítame, quiero saber cómo estoy de tiempo. No sé si me puedan comunicar. Tiempito. A ver cuánto, si ya me estoy demorando mucho. Entonces, estos son los resúmenes, están más o menos el promedio de glucosa durante la noche, en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos determinar en qué hora debo optimizar mi control. También nos da cómo es durante los días. Los objetivos, como les repetía, están diferenciados en base a si es un diabético joven, si es un adulto mayor, si está embarazada, pero estos puntos de corte todavía están en evaluación, no hay solamente en la guía nos pone pacientes mayores, jóvenes, no frágiles, un tiempo en rango más del 70% se considera adecuado. Ahora, estos puntos de corte, esta variabilidad, esta individualización de los objetivos de glucosa, aquí me preguntan el nombre exacto del medidor intermitente de glucosa. Sí, se llama Freestyle Libre. Ahí se los voy a dar en el momento cuando responda las preguntas. Estos son los objetivos de las glucosas. De la hemoglobina glicosilada va a depender del potencial riesgo de hipoglicemia, de eventos adversos, de la duración de la enfermedad, como habíamos dicho, de la expectativa de vida. Si el paciente tiene una expectativa de vida menor de 1 año, pues no vamos a poner súper estrictos. Comorbilidades, la presencia de cardiovasculares, las preferencias del paciente, los recursos, soporte es importante conocer que el paciente puede necesitar inhibidores GLP-2, pero la realidad lamentable en nuestro país es que no todos tienen la capacidad de lograr pagar, ni las aseguradoras visto que tengan la capacidad de brindarlas, ¿no? Bueno, principios del algoritmo del manejo de diabetes, entonces, modificar estilos de vida siempre, mantener y lograr un peso óptimo, que es otra característica interesante de estas guías, es que ya consideran en la diabetes no solamente a la glucosa, no solamente el control de lípidos, de presión, sino en el peso como un parámetro importante.
escoger tratamiento anti-hiperglicemiante según el tipo objetivo glicémico, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, sobrepeso, obesidad y esteatosis hepática. Escoger la terapia que incluya facilidad de uso y acceso. El ACE nos dice optimizar la glicosilada 6.5 por debajo de 6.5%, a diferencia de la que nos dice 7%. Individualizar todos los objetivos glicémicos, cada paciente va distinto. Lograr el objetivo tan pronto que sea posible, por lo menos en 3 meses. Evitar hipoglicemias. El monitor continuo de glucosa es altamente recomendado para asistir a pacientes en el logro de metas de manera segura, y las comorbilidades deben manejarse con un manejo integral. Entonces, tenemos dos grupos de pacientes: aquellos donde yo quiero disminuir el riesgo cardiorrenal, o aquellos donde solamente quiero lograr y mantener glicemias y peso, ¿no? Entonces, para eso nos dan este algoritmo. Notamos de que si es que queremos tener una disminución de riesgo cardiorrenal en pacientes con alto riesgo, tenemos estos dos grupos, ¿no? Aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, ya sea un infarto cardíaco, una revascularización, un ataque isquémico transitorio, angina inestable, amputación, enfermedad coronaria obstructiva crónica, sintomática, ellos se van a beneficiar de los análogos de GLP-1 o comprobado beneficio cardiovascular. Ya sabemos sabemos de la liraglutide, sabemos también de semaglutide, y en caso de los SGLT2 tenemos empagliflozina, gliflozina, que tienen efectos benéficos en enfermedad cardiovascular. Si es que los controles de glicosilada no se logran, pues si empecé con GLP-1 le agrego SGLT2, si empecé con SGLT2 le agrego GLP-1. En pacientes que ya tengan insuficiencia cardíaca con falla, con fracción de eyección reducida o incluso preservada, también se considera que la mejor alternativa en estos pacientes son los inhibidores de GLT2, porque son glucosúricos y disminuir la hospitalización por falla cardíaca. En pacientes con falla renal, si tasa filtrado es menos de 60 o albuminuria, se puede realizar, podemos iniciar, o se recomienda, los análogos los inhibidores de SGLT2, o también se puede utilizar los análogos de GLP-1. Sin embargo, de preferencia son los inhibidores de SGLT2, que tienen evidencia también en pacientes con diabetes y sin diabetes. Desde aquí, nuestro objetivo es protección y los que han demostrado eficacia son los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Si yo quiero lograr mantener glucosa sin peso, hay que escoger cuál es mi meta. Sabemos que la metformina es como nuestro caballito de batalla, más por costo que por otra cosa. En general, ya se ha visto también que hay otros medicamentos de más alta eficacia en control de la glucosa, como el Dulaglutide de aplicación, pero es de alto costo. Semaglutide de aplicación semanal también, tirzepatide de aplicación semanal. Solamente tenemos el mercado de glutide como Trulicity. Insulina de mucha eficacia, combinación medicamentos orales. GLP-1 con insulina también tenemos a disposición, que es lixisenatide con glargina. Son de alto costo. De acción alta tenemos los análogos de GLP-1, la metformina, los niveles de GLT2, las sulfonilurias, las tocinildionas, y de efectividad intermedia los inhibidores de DPP4 como semaglutida, linagliptina y vildagliptina. Para alcanzar y mantener peso y objetivo, establece un objetivo de peso individualizado, que siempre recordar que es importante la evaluación tanto del programa de salud y ver si es que necesita procedimientos o no. Y tenemos medicamentos de eficacia variada, ¿no? De muy alta eficacia, la semaglutide con tirzepatide; de alta eficacia, dulaglutide y lira; de intermedia eficacia, tenemos aquí el ezetimibe y los inhibidores de SGLT2; de efecto neutro, los inhibidores de DPP4 y la metformina. Recordar que es importante tener a nuestro programa de educación en diabetes, y recordar que el peso es importante perder de 5 al 15% de peso. Es una meta en la mayoría de los pacientes con diabetes. La pérdida de peso mayores tienen mejores desenlaces cuando la pérdida es del 10 al 15% más, y puede modificar la enfermedad y generar una definición que está mucho de moda ahora, que es la remisión de la diabetes. Y permitir la pérdida de peso tiene beneficios más allá de solamente la glucemia. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. ¿Alguien me podría decir? Doctora, sí estamos contra el tiempo, doctora.
Entonces, bueno, para más o menos ir terminando con mi charla, tenemos clara evidencia de que los inhibidores de SGLT tienen beneficio en proteger la progresión renal en pacientes con pacientes sin diabetes, en pacientes con albuminuria como en sin albuminuria. Tenemos muchos algoritmos de manejo de diabetes que están interesantes de manejar. Lo que yo quería presentarles en esta oportunidad es básicamente que las guías nos dicen que el manejo de glicemia, del manejo de la diabetes, más o menos se termina en esto, ¿no? Manejar la glucosa, que lo podemos hacer a través de dispositivos que pueden ser electrónicos, que pueden ser nuestro propio glucómetro sin problema. También es importante el control de la protección renal en agentes glicemiantes, que ya lo relevante también es determinar hacer un correcto screening en este tipo de personas. Lo importante de estas guías también es que ponen de relevancia el manejo del peso en pacientes con diabetes, el manejo del factor, los factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la albuminuria y los lípidos, también nos ayudan nos ayudan a identificar cuáles son estos factores para evitar mayores desenlaces. Y bueno, y una característica más que ya no pude terminar de explicar era, estas guías hacen mucho hincapié en la realidad de nuestros pacientes, ¿no? Los pacientes, no todos, ni nosotros mismos como médicos, a veces en frustración decimos, o sea, la guía dice, paciente con infarto cardíaco, un análogo de GLP-1, paciente de base baja, beneficiar, va a disminuir su riesgo de muerte. Sin embargo, no tenemos la capacidad como país todavía para lograr ese beneficio en nuestros pacientes como salud pública, ¿no?